sintonía de Radio Atalaya y de su programa de opinión política Punto de Vista. Vamos a dialogar a continuación con el doctor Steven Morales Caicedo, coordinador zonal 2 del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, sobre este tema de donar, ¿verdad? Para que otros vivan. Donar es ayudar a que otros vivan. Este es un objetivo permanente que llevan adelante quienes están dirigiendo este instituto, y a través del doctor Morales queremos conocer cuáles son los avances que ha tenido este propósito de donar para ayudar a que otros vivan. Doctor, buenos días. Muy buenos días con todos. Primero que todo, agradecer de parte del INDOT la apertura que nos están brindando para poder dar a conocer la actividad trasplantológica que se está dando aquí en el país. Bueno, para empezar quiero iniciar con algo del marco legal que, que nos... quiero empezar con algo del marco legal donde nos facultan a nosotros como institución para poder regular la actividad trasplantológica en el país. Esta es la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células. Esta fue publicada el 4 de marzo del 2011 y mediante esta, pues, el INDOT está facultado para poder regular la actividad trasplantológica en todo el país. En esta ley, el artículo más importante, a mi parecer, es el artículo 29, en el cual nos habla sobre la voluntad de la donación. En esta nos indica que todos los ecuatorianos y extranjeros residentes en el país son donantes por ley al cumplir los 18 años, a no ser que en el registro civil se exprese su negativa a la donación. En la cédula, ¿verdad? Exacto. Nosotros al cumplir los 18 años tenemos que renovar nuestra cédula. Ahí en el registro civil se nos preguntará si deseamos seguir con nuestra condición de donante o si por el contrario deseamos expresar nuestra negativa. ¿Y todos pueden ser donantes, doctor? ¿Hay restricciones? Bueno, todos podemos ser donantes en un principio. No obstante, no todas las personas que fallecen son donantes ideales. Para ser donante de órganos tenemos que estar bajo unos criterios de muerte encefálica. Esto es certificado por un intensivista. Por lo general se da en accidentes de tránsito, traumatismos craneoencefálicos. En este proceso de donación de órganos, se certifica al donante con muerte encefálica y se pasa por un proceso en el cual se realizan una serie de pruebas para determinar la idoneidad de los órganos que vamos a trasplantar y también para verificar la compatibilidad genética con los potenciales receptores. ¿Y en cualquier clínica se pueden hacer trasplantes? No. Tenemos en el Ecuador establecimientos acreditados junto con sus profesionales en programas de trasplante. Por ejemplo, aquí en Guayaquil tenemos Clínica Guayaquil con trasplante cardíaco. El Hospital Luis Bernaza también está acreditado en programa de trasplante cardíaco, trasplante renal, hepático y trasplante de córneas. Asimismo, el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del Seguro Social está acreditado en trasplante de córneas y trasplante renal. En Quito también tenemos hospitales como el HCAN, distintos establecimientos privados en trasplante de córneas, el Hospital Vaca Ortiz en trasplante renal pediátrico, y así en la zona de Cuenca también tenemos el Hospital Vicente Corral Moscoso, el Hospital José Carrasco Arteaga también. ¿Y qué riesgo corre aquellas personas que se hacen trasplantes en clínicas que no están enlistadas según usted? Bueno, en la ley está definido el tema de sanciones para evitar precisamente este tipo de prácticas. El hospital, el que quiera realizar este tipo de actividad, tiene que acreditarse, nosotros como INDOC tenemos que verificar que este establecimiento cumpla con todos los requerimientos técnicos, el espacio físico, y sus profesionales también tienen que estar altamente capacitados para poder realizar este tipo de trasplante. En caso de que se realice algún tipo de actividad trasplantológica en el país, en un establecimiento que no esté regulado, que no esté acreditado por el INDOC y sus profesionales tampoco, pues están estipuladas una serie de sanciones.
y el público conoce de estos procedimientos, si se informa regularmente o es complicado a veces transmitir estas informaciones, sobre todo a aquellas personas que están interesadas en donar órganos, ¿verdad? Claro, o sea, el tema de trasplante en el Ecuador es un tema aún considerado tabú. Estamos muy lejos, por ejemplo, de las estadísticas que pueden tener Argentina o España, que es el primer país, el país que más donantes tiene en el mundo. Aquí existe mucha desinformación. Quizás ustedes hayan visto, el público en general, cadenas en redes sociales diciendo que secuestraron a alguien y que lo encontraron sin sus órganos, secuestro de niños también para el tráfico de órganos. Pero aquí sí hay que recalcar que en el Ecuador no se dan este tipo de prácticas debido a que es un procedimiento altamente complejo y requiere de profesionales altamente preparados para realizar este tipo. Asimismo, los establecimientos donde se hacen son establecimientos especializados en cada órgano. Y lo más importante, que necesitamos una compatibilidad sanguínea entre donante y receptor para que se pueda dar un trasplante. Entonces muchas personas sienten miedo de que de pronto al ser donantes en algún hospital X o de pronto en la calle los vayan a secuestrar, les vayan a robar los órganos solo por el hecho de ser donantes. Esto se debe a mucha desinformación, programas de televisión también que apoyan este tipo de historias que en realidad son falsas. Nosotros sí como INDOT queremos implementar las estrategias necesarias para que las personas conozcan de la realidad del trasplante. Es un acto bastante solidario, altruista. Consideramos que es un acto de amor hacia el prójimo poder donar tus órganos en caso de que exista alguna desgracia, ¿no? Nosotros lo llamamos pues rescatar algo de vida de la muerte, ya que de algo tan trágico como la muerte podemos rescatar vida para salvar y darles otra oportunidad a personas que lo necesitan. O sea, doctor Morales, en otras palabras, cuando se dice en las redes o en algún medio, ¿verdad? Que ha ocurrido un hecho especial, algún secuestro, alguna cosa, y que es con el fin de arrancarle algún riñón, eso es totalmente mentira, ¿verdad? Claro, es totalmente falso. Necesitamos profesionales altamente capacitados, como le decía. Los insumos utilizados son de alto valor y sobre todo la compatibilidad sanguínea. Por ejemplo, un corazón una vez extraído no dura más de 3 horas. El tiempo es muy corto, como para decir que de pronto lo vayan a guardar para un receptor o para venderlo en el mercado negro, como dicen. Es realmente imposible hacer este tipo de procedimientos sin los profesionales y los insumos necesarios. Aparte que los establecimientos, ya le digo, tienen que ser acreditados para poder realizar este tipo. Y para eso estamos nosotros como INDOT, para regular esta actividad. Ustedes han tenido que aclarar situaciones como esta ante consultas que se han hecho por parte de la gente. Claro, nosotros constantemente coordinamos operativos de donación y trasplante. Es más, en este momento se está coordinando un operativo aquí en Guayaquil con un donante solidario que decidió decir sí a la donación y gracias a esto vamos a poder salvar alrededor de 4 vidas, 4 personas que van a tener una nueva oportunidad de vivir. Asimismo, quiero agradecer a los familiares de este donante por su paciencia y darles un grato abrazo, un agradecimiento inmenso por su solidaridad y también acompañarlos en el dolor. Y decirles, hacerles saber que nosotros estamos a cargo de que todos los procesos se lleven con transparencia y que los receptores están muy agradecidos por ese ángel que en este momento acaba de donar sus órganos. Doctor Morales, sin necesidad de que usted diga los nombres, ¿verdad? ¿Qué órgano va a donar? Esperamos corazón, riñones, hígado. ¿Esos son los órganos que más demanda tienen y son los más escasos o no? El órgano que más demanda tiene aquí en el Ecuador es el riñón, debido pues a que tenemos una alta tasa de pacientes en diálisis con insuficiencia renal, seguido del hígado y el corazón. Y claro, hay bastante demanda. ¿Cuántos personas
se benefician de los trasplantes en los últimos años? ¿Cuántos se han beneficiado y cuántos están en lista de espera? Bueno, tenemos alrededor a nivel nacional de 1.800 personas en lista de espera, a la espera de un trasplante. Esto contamos todos los, o sea, corazón, hígado, riñones, incluido córneas también. Y bueno, realmente la lista avanza un poco lenta debido a que sí existe una cierta negativa a la donación por parte de gran parte de la población. Pero em, al mes tenemos alrededor en Guayaquil de unos 2, 3 donantes. En Quito también tenemos alrededor de unos 5, 6 donantes. Entonces, poco a poco vamos sensibilizando a la población para que cambie su voluntad, decida ser donante de órganos y así poder salvar más vidas. Hay problemas de mucha gente que, aduciendo situaciones religiosas o desconocimiento, se niegan a trasplantar, doctor, ¿verdad? Claro, es algo que nosotros respetamos realmente, pero también tenemos una ley que nos faculta y respeta la voluntad del donante. En este caso, si la persona decide ser donante de órganos, esto ya queda registrado y cuando la persona lamentablemente fallece, nosotros estamos facultados para, ante la ley, poder disponer de esos órganos para trasplante. Cuando realizamos nosotros una entrevista de de donación con la familia del fallecido, notificamos la voluntad del donante y a la vez estamos respetando la voluntad de él en vida. Doctor Morales, una sola persona, ¿verdad? ¿Cuántos órganos puede donar? En buen estado, ¿verdad? Claro, una persona, un donante fallecido, eh, se puede obtener corazón, hígado, 2 riñones, tejidos también, se puede obtener hueso, piel, tendones, globos oculares. Y bueno, aquí en Ecuador los que tenemos acreditados en programas son estos, corazón, hígado, riñones. Y dependiendo pues de la viabilidad de estos órganos, podemos disponer de ellos. Y tejidos también y células. Claro, tejidos. También regulamos el trasplante de células, pero esto se da en centros especializados en trasplante de médula ósea, por ejemplo. Oiga, hay otra pregunta. Bueno, estamos hablando de personas que ya están muertas para que donen los órganos, ¿verdad? Pero también de personas vivas, vivas con vivas. Exacto, se puede realizar, hay una modalidad llamada trasplante de órganos con donante vivo. En este caso se puede donar, por ejemplo, una persona puede donarle a su primo, eh, a su hermano, un órgano, ya sea el riñón, parte del hígado, parte del pulmón también. Tiene que haber compatibilidad sanguínea, ¿verdad? Claro, tiene que haber hasta el segundo grado de consanguinidad y cuarto de afinidad. Y ha habido casos en donde se aduce situaciones de religiosas para no donar órganos. Sí nos ha sucedido en entrevistas de trasplante con personas que, bueno, tienen la creencia de que si le quitan un órgano a su familiar, este no va a llegar completo. Bueno, hay una serie de creencias. No obstante, nosotros estamos capacitados también para poder abordar este tipo de reclamos, este tipo de negativas y logramos en la mayoría de las veces una respuesta afirmativa. Doctor Morales, ¿qué pasa con el tema de las vistas, verdad? El trasplante de, bueno, córneas, no sé qué otras cosas más puede haber en el tema de las vistas. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, nosotros tenemos varios establecimientos acreditados a nivel nacional. La lista de espera es bastante extensa, pero la estrategia que se está implementando ahora poco nos está ayudando bastante a reducir casi en su totalidad esta lista de espera. Nosotros también invitamos a la población en general y queremos indicarles que el tema del trasplante, si necesitan un trasplante, esto lo cubre los subsistemas, ya sea el IES, el Ministerio de Salud, el ISFA, el ISPOL, y garantizan la gratuidad de un trasplante, desde la parte de pretrasplante, trasplante y hasta el post-trasplante. Esto lo digo con la intención de que las personas que estén interesadas o que requieran un trasplante acudan al centro de salud más cercano para que le puedan guiar y puedan
derivarlo a los centros especializados en este tipo de trasplantes. Las 10 de la mañana, 7 minutos, 10 de la mañana, 7 minutos. Continuamos en este diálogo con el doctor Steven Morales Caicedo, coordinador zonal 2 del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células. El tema de la pandemia, ¿verdad? El COVID, ¿en qué medida afectó el trabajo que ustedes realizan? Claro, nos afectó totalmente. Nosotros en el 2019 teníamos un récord de tasa de donaciones por millón de habitantes. No obstante, cuando llegó la pandemia, las unidades de cuidados intensivos colapsaron. Prácticamente el tema de trasplante no existía, porque también al ser una enfermedad tan desconocida también como el COVID-19, no teníamos las directrices, no teníamos los protocolos para poder proceder en este caso de estas enfermedades. Y sí nos afectó mucho. Pero bueno, en el 2021 logramos retomar nuevamente las actividades y en este momento estamos elevando bastante nuestra tasa de donación. Bueno, el COVID también, pues, no solamente que provocó esta enfermedad, sino que indujo o se derivó en afectar a otros, muchos órganos, ¿verdad? Y eso me imagino yo que afectó un poco la entrega de órganos para que otras personas puedan salvarse, ¿no? Claro, y fue una enfermedad que se expandió tan rápidamente que no teníamos los protocolos para saber si de pronto un paciente con COVID era apto para realizar un trasplante, si Claro. de pronto iba a contagiar a la otra persona que iba a recibir el órgano. Y claro, todavía quedan derivaciones, ¿no? Porque hay muchas personas que dicen yo tengo problemas del hígado que no los tenía antes y eso sucedió después del COVID, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado en el momento de la donación de los trasplantes en personas que han tenido COVID, no solamente una, hasta 2 veces. Claro, nosotros en nuestro protocolo de donación cadavérica, una vez certificado el donante, le realizamos una serie de pruebas serológicas, incluida el COVID, porque nosotros tenemos también que garantizar que el trasplante que vamos a realizar no vaya a afectar a la persona que va a recibir el órgano. Este tiene que estar en muy buenas condiciones. Doctor, en cuanto a provincias, ¿verdad? Que en las estadísticas aparecen como las que más sus habitantes más donan órganos o menos donan órganos. ¿Cómo estamos ahí? Bueno, en Quito y Cuenca tenemos una alta tasa de donación. Aquí en Guayaquil tenemos un poquito más baja y en zonas de como Los Ríos también es un poquito más baja la tasa de donación. ¿Y a qué se debe eso, doctor? Desinformación. Muchas veces cuando hemos tenido entrevistas con familiares de donantes, nos dicen, claro, como es donante de órganos, le van a quitar los órganos. O sea, como que ellos dicen, en la cédula vieron que es donante, entonces aprovecharon que fue al hospital para quitarle los órganos. Tienen la mayoría de la gente una muy mala percepción respecto de la donación. Lo entienden como venta de órganos, como tráfico, como que de pronto va a venir alguien de fuera y se va a llevar el órgano. Pero por eso que también queremos explicar, queremos hacerles entender que nosotros beneficiamos a la población que realmente lo necesita, sobre todo niños, que también forman parte de esta lista de espera. Doctor, este tema, ¿verdad? A veces resulta sorpresivo en el momento en que, por ejemplo, uno se va a cedular o va a renovar su cédula de identidad, porque en las preguntas que le hacen, y lo digo por experiencia propia, ¿verdad? Hay uno que dice, ¿y usted estaría dispuesto a donar sus órganos? Es una pregunta muy complicada de responder. ¿Por qué? Porque esto no es como decir cuál es su nombre, que uno ya lo sabe desde hace mucho tiempo. La respuesta de una pregunta de esta, ¿usted va a donar sus órganos? Uno no lo sabe, así como para decirle rápidamente a la persona que le está procesando la cédula, sí o no. Necesita de un proceso de información previa. Y ahí está el problema. Exacto. Precisamente por esa razón estamos implementando campañas en los colegios. Estamos implementando campañas en centros de salud, en distintos, incluso a los colaboradores del registro civil, les estamos implementando capacitaciones
para que aborden de otra manera a las personas que van a cedularse para realizar, para hacer la pregunta de la donación. Asimismo, estamos implementando estrategias para em, poner publicidad, hacer promoción de la donación en todos los centros, hacer campañas en las escuelas, como le decía, en las universidades, en los mismos hospitales. Incluso hay médicos que no tienen conocimiento de la actividad trasplantológica del país. Entonces son estrategias que estamos implementando porque es verdad lo que usted dice. Si no estás informado y te preguntan, ¿quieres donar tus órganos? Lo más probable es que digas que no. Claro, por la falta de información, porque ya le digo, eso es una pregunta cuya respuesta no merece un sí o un no de inmediato. De repente la gente se equivoca y por salir del apuro dice algo equivocado, ¿verdad? Que hay que tener muy presente eso. Pero otra pregunta, en otros países como en Estados Unidos, ¿verdad? Hay mucha gente que en vida dice, cuando yo me muera, quiero que mis órganos sirvan para fines educativos y científicos. Aquí en el Ecuador, ¿alguna vez hemos tenido algún ejemplo de eso? No, no hemos tenido ese tipo de situaciones aquí en el Ecuador. Pero sí se da en otros países, ¿verdad? Claro, en otros países, bueno, como usted lo dice, en Estados Unidos, sí hay personas que en su testamento o, bueno, buscan empresas que se dedican a realizar experimentos científicos y dejan su cuerpo en donación a estas empresas, ¿no? En nombre de la ciencia. A nivel de otros países, ¿cómo estamos en el Ecuador con el tema de las donaciones de órganos, etcétera? Bueno, como le explicaba, la pandemia sí nos afectó bastante. Éramos el tercer país en Latinoamérica en cuanto a donación. Eh, no obstante, en este momento estamos elevando un poco más las tasas. Aquí el país que más dona a nivel de Latinoamérica de tasa de donación por millón de habitantes es Argentina. Em, y bueno, nosotros estamos un poquito lejos de la tasa que ellos tienen. Creo que ellos tienen aproximadamente de 7.4 por millón de habitantes. ¿No? Nosotros es de 3.7, me parece. ¿Y en qué consiste la diferencia? Porque ellos sí tienen una alta tasa y nosotros no. Por la educación, por todas las campañas que ellos realizan. En Argentina em, se notifica la donación de órganos a los familiares, pero muchas veces ellos solos buscan a los médicos, les dicen, ¿sabe qué? Nosotros queremos donar los órganos de nuestro familiar. Todo es una cuestión de cultura, de educación, de quitar los miedos, de olvidarnos de historias que vemos en internet, de no hacerle caso a la televisión, de pensar que es pura ficción y bueno, empezar a pensar en que la donación es un tema bastante bonito, es el mayor acto de amor que puedes realizar hacia un ser humano, hacia el prójimo, y no hay nada más bonito que de pronto tus familiares puedan ver que sigues viviendo en el cuerpo de una persona que lo necesita. Doctor Morales, aquí en el Ecuador, ¿verdad? ¿Cuántas personas han muerto antes de recibir un órgano donado? Bueno, es una buena pregunta. La lista de espera, como le digo, es bastante extensa, sobre todo en el tema renal. Sí tenemos, ¿qué le puedo decir? No tengo cifras exactas, pero sí sucede. Sí tenemos personas que en la espera de un órgano, por ejemplo, desde que una persona ingresa a la lista de espera hasta que logre realizarse el trasplante, tenemos una media de unos 4 años aproximadamente, que es bastante tiempo. Digamos que la persona ya es una persona que está bastante complicada, que ya tiene su edad, entonces sí nos han dado casos en los que la persona ha fallecido esperando un órgano. Este proceso indudablemente que también conlleva gastos, ¿verdad? No es que nada gratis. ¿Qué es, qué es lo gratis y qué es lo que cuesta en este proceso, doctor Morales? Y como yo le decía, está garantizada mediante la ley la gratuidad en el tema de trasplante. Esto mediante los subsistemas, tanto del IES, del ISFA, del ISPOL y el Ministerio de Salud. Digamos que la persona es asegurada
pues esta persona tiene que acudir a un centro del IES. Ellos le van a guiar y lo van a derivar al hospital del IES que esté acreditado en trasplante renal, por ejemplo, y esta persona, si es apta para estar en lista de espera, pues se le harán las valoraciones respectivas y puede entrar. Como le indicaba, la gratuidad va desde la parte de evaluación pre-trasplante, pasando por el trasplante, hasta la fase más cara, que es el post-trasplante, porque esta persona que recibe un órgano tiene que recibir asimismo medicación inmunosupresora prácticamente de por vida. Y son medicamentos fáciles de encontrar en cualquier farmacia. No, estos los tiene que suministrar el subsistema. El doctor Mauricio Espinel sigue siendo director ejecutivo del INDOR. No, el doctor Mauricio Espinel fue director hasta esta fecha, hasta el 30 de noviembre, me parece. Ah, caray. Sí, porque nosotros lo entrevistamos aquí en la radio Atalaya y en ese tiempo recuerdo yo que él hablaba de que el gobierno estaba por crear un aporte en las planillas de consumo de energía, de consumo de energía eléctrica, ¿no? Para un poco crear un fondo de trasplantes. Y ese fondo se iba a nutrir, como le digo, de un aporte de 6 centavos en las planillas de consumo de energía eléctrica. ¿Eso se aprobó? ¿No se aprobó? ¿Cómo está? No se ha aprobado aún, pero estamos en proceso de lograr esta forma de recaudar algo de dinero para poder crear, como decía el doctor, un fondo para de esta manera no tener desabastecido el subsistema. En este momento, el director ejecutivo es el doctor Mario Herrera Venegas, que inició funciones a partir del 1 de diciembre. Sería interesante porque usted sabe que de todas maneras se necesitan recursos, ¿no? Y hay gente muy pobre que a veces no utiliza estos beneficios precisamente por eso, porque no tiene nada de dinero, ¿no? Y se necesita de ellos, ¿no? Claro, y por eso queremos recalcar también el hecho de que las personas tienen garantizado el derecho a la gratuidad y para eso está el INDOT también para garantizar que esto se dé en los establecimientos de salud. Doctor, ¿qué sentimientos le da a usted cada vez que escucha de personas que han muerto en el Ecuador a la espera de un trasplante? Yo tengo una anécdota. Mi voluntad era no donante hasta que entré a laborar en esta institución. Luego de ver todas las historias de todos los operativos que hemos pasado, de las personas que hemos conocido y sobre todo luego de un trasplante de ver las sonrisas de niños, yo decidí ir al registro civil y decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser donante de órganos porque sé que no, que estamos actuando con transparencia, conozco los equipos de trasplante, son gente profesional y conozco todo lo relacionado al trasplante y veo que esta es una de las instituciones más nobles que hay a nivel nacional y que realmente sí necesita del apoyo, porque podemos tener todo el dinero del mundo, pero si no tenemos donantes, no podemos realizar trasplantes, no podemos seguir salvando vidas. Y sí es lamentable que tengamos una tasa baja de donación y es bastante triste también ver personas que fallecen en lista de espera. Pero asimismo, en contrapartida, tenemos muchas sonrisas de muchas personas que han logrado mejorar su estatus de vida gracias a un ángel donador. Doctor Morales, hay mucha gente que tiene problemas renales, problemas diabéticos, ¿verdad? O hepáticos. Esa gente, si hubiese sabido en un momento determinado que podía ser beneficiaria de un trasplante de órganos, digamos, recuperado su salud. Claro, tenemos muchas personas a nivel nacional que están ancladas a una máquina de diálisis. Todas estas personas pueden ser candidatas a un trasplante. Entonces, nosotros sí queremos informar a la población en general que acudan a los centros de salud, que se hagan chequear del médico para ver si aplican con los criterios para ser candidatos a un trasplante. Porque también hay muchas personas que por desconocimiento o porque piensan que les van a cobrar, no acuden, no se informan y pierden la posibilidad de tener un trasplante. Doctor, háblanos del trabajo del INDOC. ¿Dónde se encuentra ubicado? ¿En qué provincias trabajan? ¿Qué personal tiene? ¿Con qué presupuesto cuenta?
Bueno, el INDOT está dividido en tres zonas. La zona uno que corresponde Quito, Esmeraldas. em, la zona 2 que somos nosotros, corresponde a la parte de Guayas, Manabí, Santo Domingo, Los Ríos, Galápagos. Y la zona 3 corresponde a la zona de Azuay, El Oro. Y bueno, em, nosotros, divididos de esta manera, pues podemos abordar más la identificación de donantes en las distintas provincias. Y bueno, en cuanto a presupuesto, nuestro presupuesto es bastante limitado. Somos una institución realmente pequeña. Las oficinas de la Coordinación Zonal 2 se encuentran en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Estamos integrados nosotros como Coordinación Zonal 2 por 6 integrantes, y la Coordinación Zonal 3 son tres personas las que están a cargo de esta coordinación. Pero bueno, nos las arreglamos para sacar adelante la actividad. Ustedes cuentan con un presupuesto de $1.300.000 anuales Sí, así es, y con eso sí les alcanza. para nada. Es bastante bajo el presupuesto que tenemos nosotros. Claro, por eso yo le decía que habría que crear un fondo, ¿no? Claro, claro, sí es necesario implementar un fondo para poder, no solo para el tema de coordinación de operativos, en nuestro caso, los gastos que podemos tener, pero más que todo para que no quede desabastecida la parte de medicación inmunosupresora para los pacientes. Y ustedes como INDOC buscan a los pacientes que quieran donar órganos o los pacientes que quieran donar órganos los buscan a ustedes. Bueno, cuando reportan una muerte, todo hospital de la red pública tiene la obligación de informarnos a nosotros, sobre todo cuando es un potencial donante bajo criterios de muerte encefálica. Una vez certificado este donante en muerte encefálica, lo que hacemos nosotros es verificar la condición de donante. En caso de ser donante, se activa todo un protocolo por medio del cual realizamos una serie de pruebas, realizamos pruebas de compatibilidad genética, vemos cuál es el mejor receptor en lista de espera y procedemos con el trasplante. En caso de no ser donante, paralizamos el operativo y todo queda ahí. Doctor Morales, ustedes también se encargan del tema de los trasplantes de células madre, Nosotros regulamos la actividad. pero la demanda de células madre es bastante o poca. Relativamente poca. Lo que más se hace en el país por medio, bueno, de Solca es el trasplante de progenitores hematopoyéticos, trasplante de médula. Claro. Y regularmente, ¿para qué sirven esas células madre? Bueno, por lo general se utilizan en temas de regeneración, por ejemplo, ¿qué le digo? Existen bancos de células de cordón umbilical, que lo que hacen es, en caso de nacimiento de un niño, los padres tienen la oportunidad de poder guardar esas células en congelación para usarlas posteriormente en cualquier tratamiento en caso de que el niño sufra alguna enfermedad. ¿Qué enfermedades impiden la donación de órganos? Bueno, enfermedades infecciosas, como pueden ser VIH, hepatitis, em, tenemos rubiola, bueno, hay una serie de enfermedades infecciosas, pero entre ellas están sobre todo una causa de descarte del donante sería una enfermedad como VIH, hepatitis B, hepatitis C. Claro, enfermedades tumorales, ¿verdad? ¿Quiénes son las personas que no pueden donar órganos, doctor? Bueno, en caso de hallazgos de tumoraciones, se descartan también. Tenemos, como le decía, no todo donante, no toda persona que decida ser donante es un donante ideal. Nosotros realizamos una serie de pruebas. Por ejemplo, si vemos que tenemos un potencial donante de hígado, y en el hallazgo de la ecografía o en la misma cirugía vemos que el hígado está atóxico, es hígado graso, grado 3, a criterio de los médicos del equipo de trasplante, pues deciden descartarlo. Claro, para donar órganos pues hay que tener una serie de requisitos, por lo menos
ser una persona sana, gozar de buena salud. ¿La edad desde cuándo? ¿Desde qué año? ¿Cuántos años debe tener como mínimo uno para donar órganos? A partir de los 18 años es la edad legal para donar órganos. Pueden donar órganos menores de edad a partir de los 12 años con el consentimiento de sus padres. ¿Qué le digo? En caso de una muerte de un niño, nosotros abordamos a la familia y les preguntamos si desean que su hijo sea donador de órganos. En caso de la autorización de los padres se puede hacer. Podemos tener donantes hasta los 70, 80 años. Estos donantes los consideramos de criterios expandidos, que también estos órganos pueden servir para otros receptores de edades más o menos en el mismo rango. En estas labores, indudablemente que hay que tener principios éticos, ¿verdad? Claro que sí, la ley orgánica está basada en los 4 principios de la bioética y nosotros nos tenemos que manejar con una transparencia total, cuidando tanto la identificación, o sea, ay, se me olvidó, la identificación del donante, la identificación del receptor. Tenemos que cuidar mucho la transparencia de cómo los equipos realizan las cirugías, de asegurarnos de que estos órganos sean asignados a las personas correctas. Finalmente, doctor Morales, quiero que usted haga una especie como de exhortativa o de invitación a aquellos ciudadanos que hasta el momento todavía no se convencen en la necesidad humana de donar órganos como una manera de salvar la vida de otra persona. Lo que les puedo decir a la audiencia en general es que la donación de órganos es el acto de amor más bonito que podemos realizar hacia otra persona, sobre todo hacia personas que no conocemos. Es un acto muy beneficente y la verdad salva muchas vidas a través de un solo donante de órganos. Podemos salvar alrededor de siete vidas, mejorar la calidad de muchas personas. Es increíble ver la sonrisa de las personas trasplantadas y es muy gratificante. A a los familiares de los donantes también que hemos tenido, agradecerles porque gracias a su paciencia eh, se ha logrado rescatar de algo tan trágico como una muerte, se ha logrado rescatar vida de otras personas. A los donantes, realmente mi, mi agradecimiento, todo mi agradecimiento y a todo el público en general, yo sí les invito a que cambien su condición a donante porque es una forma de poder vivir luego de la muerte. Muy bien, doctor, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros y haber dialogado ampliamente sobre este trabajo que ustedes están haciendo en el tema de la donación y trasplante de órganos, tejidos y células madre. Le agradecemos mucho al doctor Steven Morales Caicedo, coordinador zonal 2 del Instituto Nacional Pertinente. Gracias, doctor, muy Muchas amable. gracias.